Yo también tuve una infancia. Me llamo Rosaura. Hoy tengo 81 años y mis nietos creen que soy una viejecita dulce que hace pasteles y cose a mano. Pero si supieran todo lo que he vivido, si se sentaran a escuchar, si tan solo dejaran que yo les contara, entenderían por qué cada arruga en mi cara tiene una historia, y cada silencio que guardo es un grito que alguna vez ahogué. Mi historia empieza en una casita de adobe, con techo de lámina y piso de tierra, allá en el campo seco de Chihuahua. Éramos 5, mamá, papá, mi hermano mayor al que todos llamaban Elías, mi hermanita menor y yo. Papá era un hombre rudo. No conocía la ternura ni el perdón. Su voz era como un trueno y su presencia helaba la casa. Pero trabajaba duro. Mamá, en cambio, era toda dulzura. Pero el miedo la había hecho muda. Nunca alzaba la voz. Vivíamos con lo justo. A veces con hambre, a veces con frío, pero con dignidad. Mi hermano Elías, ¿cómo describirlo? Era hermoso, fuerte, pero tenía un fuego raro en los ojos. Desde niño tenía arranques de furia que asustaban a todos. A veces encontraba placer en matar insectos, luego gallinas, un día incluso ahorcó al perro. Mamá decía que era el demonio disfrazado de hijo. Yo tenía 11 cuando todo cambió. El crimen. Una noche oí gritos. Corrí al cuarto de mis padres y lo vi, mi hermano Elías, con un machete en la mano, y a mi papá tirado en el suelo, bañado en sangre. No pude gritar. No pude llorar. Solo me quedé allí, helada, mientras Elías me miraba. Me miró con una expresión que no era humana. Como si acabara de probar algo dulce, algo que le había gustado. Ahora nadie me va a mandar nunca más, dijo. Mi madre entró segundos después. Cuando vio el cuerpo de papá, se desplomó. Pero Elías no huyó. Dijo que había sido en defensa propia. Dijo que papá lo había querido matar. Y en el juicio nadie preguntó mucho. Todos sabían que papá era un hombre violento. Elías era menor de edad. Lo metieron en un reformatorio por solo 3 años, pero el infierno real apenas comenzaba. El día en que quiso destruirme, tenía yo 14 años cuando Elías volvió a casa. Era más alto, más fuerte, pero tenía esa misma mirada, esa que da miedo, como de lobo hambriento. Mamá le perdonó todo. Decía que seguía siendo su hijo. Pero yo ya no dormía tranquila. Una noche, mientras mi madre cuidaba a mi hermana enferma en el pueblo, me quedé sola con él. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba lavando ropa cuando sentí su sombra detrás de mí. Me agarró del brazo. Me empujó contra la pared. Ahora que no está papá, tú vas a hacer lo que yo diga, me dijo al oído. Yo lloré, grité, le suplicaba que no. Pero él solo reía. Me apretó fuerte, me dijo cosas sucias, sentí su mano deslizándose donde nadie debía tocar. Pensé que iba a morir. O peor, vivir destruida. Pero ese día, algo dentro de mí despertó. No sé si fue la voz de mi padre muerto, o el grito ancestral de todas las mujeres de mi sangre. Le di una patada. Corrí. Me encerré en el cuarto. Grité tan fuerte que los vecinos vinieron. Elías huyó esa noche. La justicia tarda, pero llega. Durante años viví con miedo. Nadie creía mi historia. Como tu propio hermano, decían. Seguro estás exagerando, decían otros. Pero yo sabía mi verdad. Y juré no callarla. Trabajé. Estudié de noche. Me hice enfermera. A los 26 me casé con un buen hombre que creyó en mí. Tuvimos hijos. Y aún así, cada vez que oía pasos fuertes, temblaba. Pasaron décadas. Hasta que un día me llamaron, Elías había sido arrestado. Esta vez por lo mismo. Había intentado abusar de una joven. Esta vez no escapó. Lo sentenciaron. 40 años. Y yo fui al juicio. Me paré frente a él. Ya viejo, demacrado,
pero con la misma mirada perversa. Le dije, sin temblar, «Oh, no soy tu víctima. Soy la sobreviviente que tú no lograste destruir. Parte V, el legado que dejé a mis nietas. Hoy soy abuela. Mis nietas me preguntan por qué siempre digo, cuídense, hablen, no se queden calladas. Les digo que porque yo no tuve a nadie que me creyera, y quiero ser esa voz para ellas. No odio a mi hermano. Le entregué mi rabia a Dios hace muchos años. Pero tampoco lo perdono para que vuelva. Lo perdono para que no tenga poder sobre mí. Cada vez que horneo pan, cada vez que abrazo a mis hijos, sé que gané. No solo sobreviví. Viví, y ahora que el tiempo me queda corto, me siento a escribir esto. No para mí, sino para las que vienen detrás. Para ti, que estás leyendo y te duele el alma. No estás sola. La herida no me mató, me convirtió en guardiana. Después del juicio de Elías, sentí algo dentro de mí que nunca antes había sentido, paz mezclada con propósito. No porque la justicia hubiera hecho todo bien, sino porque yo me había atrevido a decir mi verdad sin temer lo que pensaran los demás. Pero esa verdad no se iba sola. La llevaba conmigo. Dormía conmigo. Me tocaba los hombros cuando lavaba los platos. A veces me miraba al espejo y todavía veía a la niña de 14 años encerrada en su cuarto, temblando. Así que tomé una decisión, no dejaría que mi historia muriera en mi garganta. Comencé a ir a los centros comunitarios. A contar lo que viví. A decir, con mis canas bien puestas, que el silencio solo protege al agresor. Fui a escuelas. Hablé con niñas y adolescentes. Al principio, nadie quería escucharme, pero bastaba que una sola se me acercara después, con lágrimas en los ojos y dijera, «A mí también me pasó», para saber que tenía que seguir, formé un grupo de mujeres sobrevivientes. Nos llamamos Voces del Maíz, porque como el maíz, fuimos enterradas y golpeadas por el sol, pero seguimos brotando. Una de las cosas que más me marcó fue ver cómo muchas niñas eran silenciadas por sus propias madres, sus propias abuelas. Por miedo, por vergüenza, por ignorancia. Así que yo me juré que rompería la cadena. El día que mi nieta me confesó su verdad. Yo ya tenía casi 70 años cuando un día, mi nieta mayor, Daniela, de solo 11 años, me buscó una tarde en la cocina. Se acercó despacito y me dijo, «Abue, ¿puedo decirte algo sin que te enojes?». Le tomé las manos y supe, con ese sexto sentido que solo tenemos las mujeres heridas, que algo en ella temblaba. La llevé al cuarto, cerré la puerta, y allí me confesó que su tío político, hermano del esposo de mi hija, la había estado tocando cuando nadie miraba. Yo sentí que el corazón se me paralizaba. No era solo la rabia, era el eco de mi pasado gritándome que actuara ya. Y esta vez, no callé. Ese mismo día, fuimos juntas a denunciarlo. Me paré frente al mundo como una abuela que ya no temía la vergüenza. Me enfrenté con mi propia hija, que al principio no quería creerlo. Pero al ver la fuerza de Daniela, entendió que esta vez no íbamos a repetir la historia. El hombre fue arrestado. Y mi nieta, mi pequeña guerrera, no se quebró. Porque supo que su abuela sí le creía. El círculo se rompe, pero no sin cicatrices. Dicen que la historia se repite hasta que alguien la rompe. Yo la rompí. Con mis manos, con mis lágrimas, con mi terquedad. No fue fácil. Hubo familiares que me dejaron de hablar. Gente del pueblo que dijo que yo solita andaba buscando atención. Pero no me importó, porque cada vez que otra mujer se acercaba a contar su historia, yo la abrazaba con fuerza y le decía, «Yo también tuve miedo». Pero el miedo se mata hablándolo. Mis hijos aprendieron a escuchar. Mis nietos crecieron con la idea clara de que la hombría no se impone con violencia, sino con respeto. Una de mis nietas menores, Lucía, me dijo una vez, «Abuela, tú eres como una capa invisible que protege a todas nosotras». Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Porque entonces entendí que mi dolor no había sido en vano. La carta que nunca envié a Elías. Antes de morir, me propuse escribirle una carta a mi hermano. Nunca se la mandé. Pero la guardé.
porque necesitaba sacarlo de mi alma. Elías, no te odio. No puedo. Porque el odio es una jaula, y yo he volado muy alto para volver allí. Pero tampoco te perdono por compasión, sino porque merezco vivir sin el peso de tu sombra. Fuiste mi verdugo, pero no mi final. Tú destruiste una parte de nuestra familia. Pero yo me convertí en raíz de una nueva. Y cada vez que una mujer se libera de su silencio, sé que tú perdiste. Rosaura, la quemé en la chimenea mientras Daniela leía un cuento a sus hermanas. El fuego la tragó, como si el universo entendiera que yo ya no necesitaba cargar con eso. Mi última lección. Ahora escribo esto desde mi mecedora, rodeada de plantas, de cartas, de dibujos hechos por manos pequeñas que me llaman la abue valiente. Y si tú, mujer, niña, madre, hija o abuela, estás leyendo esto, déjame decirte algo. Tu historia no te define, pero sí puede liberar a otras. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de recordar. No tengas miedo de sanar, porque yo estuve allí, en lo más oscuro, y todavía encontré la manera de vivir con luz. Y cuando llegue mi hora final, quiero que se diga de mí no que fui una mujer marcada por el abuso, sino, aquí descansa Rosaura. La mujer que sobrevivió al horror y salvó a muchas del silencio. Carta de despedida a mis nietas y a toda niña que necesite una abuela valiente. Queridas mías. Si están leyendo esto, es porque ya no camino a su lado con este cuerpo viejito que tanto ha aguantado. Pero no lloren. Yo no me he ido. Estoy en la risa que tienen cuando hacen cosquillas, en el olor a tierra mojada que tanto me gustaba, en cada amanecer donde el sol toca sus mejillas. Esta carta no es para hablarles de la muerte, sino de la vida. De esa vida que yo viví con todas mis fuerzas, aun cuando sentí que no tenía nada más que dar. ¿Saben, hijas del alma? A mí me robaron la infancia. Me la arrancaron de un golpe cruel, silencioso y lleno de miedo. Me hicieron creer que debía callar, que debía cargar con una culpa que no era mía. Pero aprendí, con los años y con la ayuda de ustedes, que el silencio no cura, solo esconde. Y yo ya no quise esconderme más. Por eso les escribo esto, para que nunca, nunca olviden que no hay vergüenza en decir la verdad. Que cuando sientan que algo duele, deben hablar. Que cuando alguien las haga sentir pequeñas, inadecuadas o sucias, deben correr. Correr hacia quienes las aman de verdad, porque ustedes no nacieron para callar. Nacieron para gritar su nombre con orgullo, para pisar la tierra con fuerza, para abrir puertas que otras cerraron con miedo. Mis niñas, ustedes son el final de una cadena de abusos. Son el comienzo de una generación de fuego, de mujeres libres, de corazones valientes. Cuando duden de su fuerza, mírense las manos. Esas manos cargan la herencia de todas las mujeres que luchamos antes que ustedes. Y cuando abracen a sus propias hijas o a una niña que haya sido herida por el mundo, no duden en decirle: yo estoy aquí. No estás sola. Nadie más te hará daño. Nunca permitan que alguien las haga sentir menos por ser mujeres. Nunca se queden en un lugar donde se pierde el respeto. Y nunca, nunca olviden que ustedes son un milagro vivo. Si algún día sienten que el mundo pesa, que sus pasos se vuelven lentos, que la tristeza las visita, piensen en mí. Piensen en esta abuela que enfrentó al monstruo, que habló cuando le temblaba el alma, que eligió amar después del odio. Porque si yo pude, ustedes también pueden. Perdonen lo que yo no supe hacer bien. Perdonen mis silencios de otros tiempos, mis miedos heredados, mi terquedad de madre protectora. Pero sobre todo, recuerden mi amor. Ese no muere jamás. Las amaré siempre, desde este lado del cielo. Abuela Rosaura, la que aprendió a no callar. El legado continúa. Años después de su partida, Daniela, su nieta mayor, se convirtió en psicóloga especializada en trauma infantil. Fundó la Fundación Rosaura, un centro que atiende a niñas y adolescentes sobrevivientes de abuso. En la entrada del lugar hay una placa con una frase que todas repiten como un mantra: el dolor no me destruyó. Me convirtió en luz para otras. Cada año, en el aniversario del nacimiento de Rosaura, se reúnen niñas, madres, abuelas y tías. Se abrazan. Se cuentan sus historias.
y prenden velas en honor a quienes no pudieron hablar a tiempo, pero sobre todo, celebran la vida. Porque como decía la abuela, la justicia empieza cuando una mujer ya no teme contar lo que le hicieron. Soy Daniela, la nieta de Rosaura, esta es mi historia. Mi nombre es Daniela y soy nieta de Rosaura, la abuela que se atrevió a enfrentar a su propio hermano para protegerme a mí y a muchas más. Cuando tenía 11 años, pensé que mi mundo se acababa. El hombre que debía cuidarme, el hermano del esposo de mi madre, empezó a tocarme de forma que me hacía sentir miedo, asco, culpa. No entendía qué pasaba, pero sabía que estaba mal. Me callé al principio. Como hacen muchas. Porque él me decía, nadie te va a creer. Además, si hablas, tu mamá se va a enojar y será tu culpa. Yo tenía 11. Solo 11, pero un día, mi abuela Rosaura me vio en la cocina con la mirada perdida. Me acarició el cabello, me sentó a su lado y me dijo, hijita, cuando algo duele por dentro, hay que hablar. Aquí no te va a pasar nada. Y ese día, le conté todo. Entre lágrimas. Con miedo. Con la voz rota. Ella no se asustó, no gritó, no me culpó. Me tomó de la mano, me abrazó como si me estuviera sosteniendo el alma. Y me dijo con una voz tan firme que se me quedó tatuada en la memoria. Esto termina hoy. No vas a pasar por lo que yo pasé. Porque tienes una abuela que ya no tiene miedo. Una abuela me salvó de repetir la historia. Ese mismo día fuimos a la policía. Hubo gritos. Hubo dolor. Hubo gente que no quiso creerme, pero ella me creyó. Y con eso me bastó. Mi mamá se quebró al principio. No quería aceptar lo que escuchaba. Pero fue la abuela quien le puso la mano en el hombro y le dijo, hija, yo callé por miedo. No permitas que el miedo nos robe otra niña. Y mi madre, entre sollozos, me abrazó y me pidió perdón por no haberlo notado antes. Mi agresor fue juzgado. Condenado. Y esa fue la primera noche en meses que pude dormir sin pesadillas. Desde entonces, entendí lo que era tener una voz. Y más aún, lo que era usar esa voz para otras niñas que aún no la encuentran. La Fundación Rosaura, el lugar donde las niñas vuelven a respirar. Años más tarde, decidí estudiar psicología. Me especialicé en trauma infantil. Y con la ayuda de amigas, terapeutas y el pequeño dinero que dejó mi abuela en su testamento, fundamos un espacio al que llamé con el nombre más poderoso que conocía. Fundación Rosaura porque el silencio no es destino. Aquí llegan niñas desde los 6 hasta los 17 años. Algunas traídas por trabajadoras sociales. Otras por sus maestras. Otras, por valientes abuelas que aprendieron de la mía. Tenemos talleres de arte, espacios seguros, terapia con animales, cuartos con paredes llenas de color y una biblioteca donde cada historia es un escape y una semilla. Y sobre la entrada principal, grabado en madera. Aquí las niñas no tienen que ser valientes. Solo necesitan ser creídas, porque mi abuela me enseñó eso, el valor de ser escuchadas. Testimonios que me rompen y me reconstruyen. Hay tardes en que me siento con las niñas en círculo. Y una a una, cuando se sienten listas, hablan. Una de ellas, Mayra, de solo 9 años, una vez dijo, yo pensé que era mi culpa. Pero luego la psicóloga me contó que había una abuelita que también fue valiente y la ayudó a su nieta. Y eso me dio fuerzas, y todas lloramos. Porque el nombre de Rosaura se volvió sinónimo de esperanza. Hay otra niña, Lisette, de 13, que escribió una carta que aún guardo. Gracias por creer en mí cuando ni yo sabía si era real lo que me pasó. En este lugar volví a dibujar, a correr, a respirar. Mi mamá me dijo que hay mujeres que nacen para romper cadenas. Y yo le dije que tú, Dani, eres la nieta de la que rompió la primera. Mi hija también lleva su nombre. Cuando tuve a mi primera hija, no dudé ni un segundo en su nombre, Rosaura. Y cada vez que la cargo, siento que mi abuela me acompaña. Que me susurra, tú lo hiciste bien, niña mía. Porque no salvaste solo tu historia, sino las de todas las que vienen después. Mi hija crece en un mundo diferente.
Uno donde sabe que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo sin permiso, donde su voz es escuchada, donde sabe que las mujeres de su familia fueron forjadas en fuego, y aún así decidieron sembrar amor. Epílogo. Si estás leyendo esto, si tú, mujer, niña, adolescente o abuela, estás leyendo esto y te tiemblan las manos por algo que viviste o estás viviendo, detente. Respira. Y escucha, no estás sola. Yo fui salvada por una abuela que no supo leer muchos libros, pero que sabía reconocer el dolor en los ojos de una niña. Que no tenía títulos, pero tenía valentía. Que no tenía riquezas, pero dejó un legado que hoy salva vidas. Y yo, Daniela, su nieta, estoy aquí para continuar lo que ella empezó. La historia de Rosaura no murió con ella. Vive en cada niña que se atreve a hablar, en cada madre que elige creer, en cada abuela que decide no callar más. Y si tú necesitas ayuda, busca una mano. Si no la encuentras, ve al espejo y mírate, allí está la primera mano que te salvará, porque tú mereces vivir completa, libre, en paz. Las cartas que mi abuela escondió para salvarnos del olvido. Yo no sabía que mi abuela Rosaura escribía. Nunca la vi con un diario, ni con libretas, ni con plumas bonitas. Pero unos meses después de su fallecimiento, mientras limpiábamos su antigua casa, mi prima Ruth encontró una caja de madera tallada, escondida detrás del horno de leña. Estaba cubierta de polvo, amarrada con un hilo rojo. Cuando la abrimos, dentro había 7 sobres, cada uno con un nombre diferente. Y en la parte inferior de la caja, una hoja amarilla con su letra torpe pero decidida decía: «Estas cartas no son para recordar mi dolor. Son para recordarnos que la vida tiene derecho a ser vivida con dignidad. Si estás leyendo esto, es porque el ciclo del miedo ha terminado. Yo abrí la primera puerta. Ahora les toca a ustedes abrir las demás. Con todo mi amor, Rosaura, la abuela que ya no calla». Y fue entonces cuando el silencio se volvió fuego. Carta a Daniela. Yo misma. Abro mi carta temblando. Las primeras líneas me atraviesan el pecho como un rayo y a la vez me abrigan el corazón como una manta vieja que siempre me protegió de niña. Daniela, siempre supe que tú ibas a tener una voz distinta. Desde pequeña, cuando defendías a las palomas en el jardín o cuando lloraste porque una niña lloraba, a ti te dolía el dolor ajeno. Por eso sé que ibas a usar tus heridas como ventanas para que otras niñas vieran el sol. Perdóname por no contarte antes lo que viví. Me costaba encontrar las palabras. Pero sé que tú las encontrarás. Porque naciste para eso. Tú no eres solo mi nieta. Eres la promesa que le hice a la niña que yo fui. Si alguna vez dudas, si alguna vez te cansas, cierra los ojos y acuérdate, estás sanando historias que nadie más quiso escuchar. Y si sientes que no puedes más, entonces llora, grita, pero no te calles. Porque cada vez que tú hablas, yo revivo. Lloré mucho, pero no de tristeza. Lloré de honra, de gratitud, de furia transformada. Y supe que tenía que leer las demás cartas. Porque esas voces tenían que ser escuchadas. Carta a Ruth, mi prima, la rebelde. Ruth, que siempre fue la más difícil de todas, la más peleona, la que decía que no necesitaba de nadie. Lloró como una niña cuando leyó su carta. Ruth, a ti te dijeron muchas veces que eras demasiado. Muy intensa. Muy escandalosa. Muy desobediente. Pero yo vi otra cosa. Una niña que no quería seguir reglas injustas. A ti la vida te rompió el alma antes de tiempo. Pero lo que no pudieron romperte fue el fuego. Usa ese fuego, mi niña. Pero no para quemarte tú, úsalo para iluminar el camino de otras rebeldes que vienen atrás. El mundo necesita mujeres como tú, mujeres que ya no piden permiso para existir. Y Ruth, la que nunca decía te amo, me abrazó ese día como nunca antes. Carta para la nieta que aún no ha nacido. Una de las cartas no tenía nombre. Solo decía, para la nieta que aún no existe, pero que ya late en nuestras entrañas. Fue la carta que más nos estremeció. Porque mi hermana menor estaba embarazada y aún no sabía el sexo del bebé. Un mes después, supimos que era niña. Esta era la carta. Hola, mi pequeña. No sé tu nombre, ni tus ojos, ni tu voz.
Pero sé que llevas dentro de ti la sangre de mujeres que no se rindieron. Tal vez el mundo en que nazcas sea mejor que el mío. Tal vez no. Pero yo, Rosaura, te dejo este legado. No dejes que nadie te diga que estás rota. Tú vienes de una línea de mujeres que reconstruyen con amor lo que otros destruyeron con odio. Cuando crezcas y te sientas sola, busca esta carta. Y recuerda, fuiste soñada antes de ser concebida. Y eres libre. No por suerte, sino por lucha. Con amor desde el pasado, tu bisabuela, que te amó antes de que existieras. El legado continúa. Desde aquel día, decidimos que cada niña que pasara por la Fundación Rosaura recibiría, al cumplir 18 años, una carta personalizada escrita por nosotras, inspirada en ese gesto de mi abuela. Y ahora, el estante de cartas crece. Algunas hablan de valentía, otras de perdón, otras de rabia y renacimiento. Cada carta es una semilla. Cada una de nosotras es una jardinera. La estatua. El año pasado inauguramos una escultura en el patio de la fundación, una abuela de pie, con las manos abiertas, y una niña abrazándola. A los pies, una placa dice: a Rosaura y a todas las que ya no callan. Por ustedes, hablamos. Por ustedes, vivimos. Y cuando los rayos del sol caen sobre la escultura al atardecer, la sombra que proyecta no es solo de piedra. Es de todas las que fuimos salvadas por su valentía. Desde el silencio que vive más allá del tiempo narrado por la abuela Rosaura. Creyeron que morí. Y en cierto modo, sí. El cuerpo se cansó. El corazón se apagó sin dolor. Pero el alma no se rinde tan fácil cuando aún hay amor que entregar. Desde este lado el que ustedes llaman cielo, espíritu, eternidad o simplemente el más allá, yo sigo aquí, atenta, despierta, vibrando con cada lágrima, con cada paso de mis nietas, con cada niña que cruza el umbral de la Fundación Rosaura. Me convertí en algo más que una memoria. Me convertí en presencia invisible que abraza sin que se note, que susurra palabras de fortaleza en el momento justo, que guía la pluma cuando una de ellas decide escribir su historia. Y no estoy sola. Aquí me acompañan otras mujeres. Algunas también fueron silenciadas. Otras, como yo, aprendieron tarde a hablar. Y todas decidimos lo mismo. No dejaremos solas a las que aún están vivas. El susurro en la biblioteca. Una noche, Daniela, mi nieta del alma, estaba por rendirse. La fundación pasaba por un momento difícil, fondos retenidos, casos que dolían demasiado, voluntarias agotadas. Cerró la puerta de la biblioteca, se sentó frente al escritorio de roble y dijo en voz baja: «Abuela, ¿por qué siento que no soy suficiente?». Y en ese instante, una hoja suelta cayó de uno de los libros viejos, justo a sus pies. Ella la levantó. No tenía título. Pero era mi letra, claramente. No sabía cómo había llegado ahí. Pero tampoco se sorprendió del todo, porque ella sentía que yo la oía. Leyó lo que decía: si alguna vez dudas, acuérdate que tú no fuiste hecha para rendirte. Fuiste hecha para resistir lo que parecía imposible, y convertirlo en bálsamo para otras. Si el mundo es un campo de batalla, entonces tú eres el canto que sana las heridas. No estás sola, hija mía. Nunca lo estuviste. Ella lloró, pero no de tristeza. Lloró como lloran las raíces cuando sienten la lluvia después de una sequía. La niña que no hablaba. Y entonces me acerqué a otra pequeña. Se llama Julieta. Solo tiene 9 años. Cuando llegó a la fundación, no hablaba. Ni una sola palabra. Sus ojos estaban llenos de algo que ni los psicólogos sabían cómo nombrar. Pero yo sí lo reconocí, era el mismo miedo que yo sentí la noche en que mi hermano mató a nuestro padre. Era ese miedo antiguo, húmedo, con sabor a encierro y a amenaza. Daniela intentó de todo: juegos, cuentos, abrazos, dibujos. Un día, pusieron a Julieta a dormir en la habitación que solía ser mía. Y esa noche, la niña soñó conmigo. Me vio como una anciana con una bufanda morada y una taza de leche caliente. Y en el sueño, le dije: no tienes que hablar si no quieres. Pero si algún día lo haces, que sea para decir tu verdad. A la mañana siguiente, Julieta fue directo al comedor, se sentó junto a Daniela y dijo: «Puedo contarles un cuento que soñé». Era la primera vez que hablaba. Y fue el inicio de su sanación. Las cartas invisibles que dejo en el viento.
Desde entonces, entendí que podía seguir escribiendo, no con tinta, no con papel, sino con energía. Dejo cartas invisibles en los rincones de la fundación. Algunas se materializan cuando alguien necesita una señal. Un ejemplo. Una voluntaria que iba a abandonar todo por una crisis personal, encontró una nota dentro de su bolso. No la había puesto ella. Decía, si estás leyendo esto, es porque aún no es el final. Respira. Hoy puede doler, pero mañana agradecerás no haberte rendido. Pergamino otra vez, una madre que dudaba en dejar a su hija en el refugio. Abrió su cartera para pagar el taxi y halló una servilleta escrita con bolígrafo azul. No la estás abandonando, la estás salvando. Una buena madre es la que rompe el ciclo, aunque le tiemblen las piernas. Estas cartas nadie las escribe físicamente. Pero yo las inspiro. Las almas que vibran en la misma sintonía me sienten. Y las palabras fluyen. Las nietas de mis nietas. Ahora las veo crecer. Las hijas de Daniela. Las hijas de Ruth. Las niñas de Julieta, que ahora es trabajadora social. Todas ellas son parte de un árbol que ya no se poda por miedo, sino que florece con orgullo. Una vez, la más pequeña Lucía, de 6 años, le dijo a su mamá: «Mamá, anoche soñé con una viejita que olía a jazmín. Me dijo que yo era valiente». Daniela sonrió. Supo que era yo. ¿Y ahora qué sigue? Desde aquí, sigo escribiendo. No solo para ellas, sino para ti también, que estás leyendo esto. Tú, que tal vez llevas una historia adentro que nunca contaste. Tú, que sientes que es tarde, que ya pasó el momento. Te digo, como abuela que cruzó infiernos y volvió hecha luz. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para ser la abuela que tu niña interior necesitaba. Si tú decides abrir la boca, contar tu verdad, abrazar tu historia sin vergüenza, entonces serás parte de nosotras. Nosotras, las que ya no callamos. Nosotras, las que convertimos el dolor en refugio. Nosotras, las abuelas eternas. Final y aún así, amé la vida. Toda mi historia, mi niñez arrancada, mi inocencia traicionada, la sangre de mi padre en el suelo de casa, la oscuridad de una familia quebrada, el abuso silenciado, los años de miedo, de silencio, de soledad. Todo eso fue real, pero también fue real mi renacer. Fue real mi voz, mi lucha, mis hijas, mis nietas, mi refugio, mis cartas. Fui una mujer rota, pero no una mujer vencida. Fui madre con miedo, abuela con heridas, pero también maestra de almas y sembradora de luz. Me convertí en muchas cosas que jamás imaginé, porque un día decidí no callar más. Y aunque el dolor fue grande, también fue grande el amor. Paloma Blanca de la Paz, que fue de mi hermano. Él fue capturado semanas después del crimen. Lo encontraron viviendo bajo otro nombre, en un pueblo remoto. Confesó todo sin remordimiento. Cumplió condena. Murió años más tarde en prisión, solo, sin nadie que lo esperara. No sentí alegría. No sentí odio. Sentí liberación. Yo no quería venganza. Yo quería paz. Y cuando lo supe muerto, lo perdoné. Porque entendí que cargar con odio es una nueva forma de cadena. Que fue de mis hijas. Crecieron valientes. Daniela, mi nieta, fundó la Casa Refugio Hogar Rosaura en mi nombre. Recibe a niñas y mujeres que viven lo que yo viví. Les da voz, pan, techo y, sobre todo, esperanza. Rod, mi otra nieta, se volvió abogada. Defiende a víctimas, pelea con fuego, con códigos, con corazón. Dice que cada vez que gana un juicio por una mujer abusada, me siente en la sala de audiencia. Y yo estoy ahí, siempre. Y que fue de Julieta, la niña que no hablaba. Julieta, aquella pequeña con los ojos asustados, se convirtió en una de las psicólogas más empáticas del país. Tiene una especialidad en trauma infantil. Y cada vez que una niña le dice, «Tengo miedo», ella responde lo mismo que yo le dije una vez en sueños. No tienes que hablar si no quieres. Pero si algún día lo haces, que sea para decir tu verdad. ¿Y que fue de mí? Mi cuerpo envejeció. Mis manos se llenaron de arrugas como ríos que cuentan historias. Mi cabello se volvió blanco como la nieve que cae suave después de una tormenta. Mis ojos aún brillaban. Un día sentí que mi alma ya había hecho todo lo que debía. Me acosté, rodeada de mis nietas, tomé aire profundo. Y les dije, gracias por no dejar que mi historia se apague en el dolor. Mi última palabra fue, luz, y partí. Pero no desaparecí.
Me quedé en sus voces, en sus pasos, en los cuadernos donde escriben nuevos capítulos. El mensaje final de la abuela Rosaura. Si estás leyendo esto, te hablo directamente. No importa cuántas heridas lleves. No importa si fuiste traicionada por tu sangre, abandonada por quienes debieron cuidarte, lastimada por quienes dijeron amarte. Tú no naciste para quedarte rota. Tú puedes gritar, llorar, desahogarte, enojarte, caerte una y mil veces. Pero también puedes levantarte, sanar y sobre todo, volver a amar la vida. Porque la vida, por más cruel que haya sido contigo, también puede regalarte amaneceres nuevos. Y cuando sientas que ya no puedes más, acuérdate de mí, de esta abuela que sobrevivió al infierno. Y aún así, aprendió a florecer. Hoy, cada vez que una niña entra a la Fundación Rosaura, lo primero que ve es una frase tallada en la pared: "Tu voz es sagrada. Tu historia importa, y nunca más nadie te hará callar". Y cada vez que una de ellas pronuncia su verdad por primera vez, una flor se abre en algún rincón del universo. Porque la verdad no mata, la verdad libera.